muy buenos días, amables oyentes de Machala FM 104.7 MHz. Iniciamos el programa de hoy lunes 3 de febrero del año 2025 y lo iniciamos como siempre con mucha alegría, con mucha energía positiva, pero sobre todo con mucha responsabilidad para llegar donde ustedes, en los 14 cantones y 50 parroquias rurales que tiene nuestra hermosa provincia El Oro. Además estamos con nuestras ondas hercianas, llegamos al sur de Azuay, sur de Cañar, sur del Guayas. Inclusive estamos en el norte de Loja. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, amables oyentes en todo el territorio continental ecuatoriano. 6 de la mañana con 20 minutos. Así es, amables oyentes, estamos como siempre entregando la información para todo el sur del Ecuador. Estamos desde Machala originando la señal desde la capital bananera del mundo, Machala, la ciudad puerto del Ecuador, Machala, la capital bananera del mundo. Así es, amables oyentes, estamos también en Facebook, estamos en la www.machalafm.com. Estamos como siempre entregando la información para todo el sur del Ecuador. Estamos entregando la información, también tenemos los detalles internacionales el día de hoy. Tenemos una importante entrevista, como todas, con el doctor Jorge Sánchez Armijos. A partir de las 7 de la mañana estaremos listos y dispuestos a entregar la información con ustedes, amables oyentes de Estéreo Noticias. Así es, también tenemos el detalle del ámbito internacional, lo que CNN nos trae a continuación. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Saludamos a todos los cantones donde están en sintonía de 104.7. A los amigos que están también en el Facebook. Algunos amigos ya están en sintonía. Ahí está Mauricio Bustos, el popular JP, en sintonía de Estéreo Noticias, amables oyentes por Machala FM. Asimismo está nuestro amigo José Alfonso Espinosa Rivas, está en sintonía de Machala FM. Así es, donde está JP, también está Víctor Concha Serrano, el doctor Vargas también ya está ahí. Cheme TV está con nosotros, amables oyentes. Doña Julia Vázquez, gracias por esa sintonía enorme, amables oyentes. También está el doctor Robinson Torres Jaramillo desde la ciudad de Arenillas. A María Antonieta también estamos, en este caso, entregando la información. Por supuesto, Franklin Alfredo Delgado, ahí está Franklin Alfredo Delgado desde su vehículo negro. Vamos con la noticia internacional, nos vamos con CNN a continuación. Amables oyentes. El gobierno de Estados Unidos confirmó la imposición de aranceles de 25% a productos mexicanos, una promesa de campaña del presidente Donald Trump. Pero esta mañana el propio Trump aceptó lo que muchos analistas y economistas habían ya advertido. Los ciudadanos estadounidenses podrían terminar pagando los costos de la imposición arancelaria. Y después de que se confirmara esta medida arancelaria contra México, Canadá y China, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que entabló una conversación telefónica con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, esto sobre la competitividad y prosperidad de la región. Así lo dio a conocer Trudeau en un comunicado. Mientras que Sheinbaum anunció medidas en respuesta a la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. La mandataria mexicana informó que dio órdenes expresamente al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para implementar lo que llamaron el Plan B, en el que sin dar muchos más detalles refirió que incluye medidas arancelarias y también no arancelarias en defensa de los intereses de México. La mandataria federal ha asegurado que su gobierno tiene varios planes de respuesta ante las medidas impuestas por Donald Trump, aunque no ha detallado ninguna. Y así, un día después de que Donald Trump confirmó los aranceles del 25%, este domingo Sheinbaum se reunió con su gabinete en Palacio Nacional. Valeria León,
CNN, Ciudad de México. Son las 6 de la mañana, amables oyentes, 6 de la mañana con 25 minutos en Estéreo Noticias. Estamos entregando la información para todo el sur del Ecuador. Asimismo, estamos en las redes sociales, amables oyentes, como Machala FM, eso es en Facebook. Además, estamos también en la www.machalafm.com. Ahí nos puede estar viendo, nos puede estar escuchando, como lo hace Margarita Bustamante Yaguana, que desde Madrid está informándose lo que ocurre acá en Machala, en la provincia de El Oro, en Ecuador, y como también en el resto del mundo. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Hoy es 3 de febrero, amables oyentes. Oiga, cómo la gente se está preparando también para carnaval, ¿no? Ya José Luis ya tiene también su piscina portátil allá. Y esperemos cualquier rato visitarlo con la camaradería que tiene un grupo importante en Machala. Sobre las políticas arancelarias que tienen, arancelarias, si lo dije bien, sobre Estados Unidos, donde hay un sinnúmero de situaciones alrededor del mundo, específicamente en México. Hubo un trance con Colombia, pero lo que corresponde también a Donald Trump, que está ganando el poder político y económico en Estados Unidos y también al mundo. Esto también, junto a los expertos, hacen análisis de impacto social o posibles consecuencias. Le están poniendo a Donald Trump, pero en los pocos días que tiene de presidente hay muchos criterios y comentarios alrededor del mundo, pero siempre se ha destacado Donald Trump en eso. No es la primera vez que es presidente de Estados Unidos, pero siempre tiene hace siempre protagonismo en el ámbito internacional. Es por ello que CNN, como siempre, trae publicaciones desde Washington para entregar la información. Saludamos al ingeniero Edinson Kuhn. Oiga, el ingeniero Edinson Kuhn lo recordamos siempre cuando estuvo parado en el arco. Bueno, no parado, cuando estuvo jugando fútbol. Nos sorprendió y siempre un grato recuerdo por ser compañero en el GAT municipal de Santa Rosa. Un gran personaje, un gran profesional y ante todo un gran amigo. Vamos con las novedades que nos trae CNN referente a la parte económica y los compromisos o relaciones de impuestos o de aranceles a nivel mundial. 6 de la mañana con 28 minutos. A continuación vamos con CNN. Mira, yo sugeriría no olvidar aspectos cualitativos y de largo plazo, no caer solo en la coyuntura y en el corto plazo, ¿no? Me parece interesante en la plática de inauguración de Donald Trump, 20 de enero, hace un par de días, donde plantea, en fin, la decadencia americana ha terminado, ¿no? Y el famoso Make America Great Again, ¿no? Es un discurso altamente conservador en aras de que busca regresar a algo complicado, ¿no? Pero sobre todo yo destacaría que explícitamente hay una transición entre Biden y Trump, pero que explícitamente somos testigos de cómo se está acabando el orden mundial actual, ¿no? El tema del multilateralismo, la reciprocidad, se ha terminado, ¿no? Estamos ante un presidente que no se atiene a las reglas, incluso las que él estableció en el propio TEMEC hace un par de años, en el 2020, ¿no? Ese contexto global internacional y la confrontación entre Estados Unidos y China me parece fundamental para Trump 2.0, pero desde el 1 de febrero y en el futuro. Ya. A ver, ¿qué nos puedes contar, Gerardo, tú? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el tema es dividirlo en dos, ¿no? La parte político-diplomática y la parte real, en donde tenemos que revisar cada sector industrial y empresarial, porque viene una revisión del Tratado de Libre Comercio en el 2026. En la parte real, pues
ya empiezan a haber reuniones en el cuarto de junto, ya empiezan a haber información por fracción arancelaria, que tradicionalmente es la manera de celebrar un acuerdo comercial, fracción por fracción, sector por sector. Políticamente revisamos ahora el tema de que regresa a la Casa Blanca el señor Trump con una metodología que ya conocemos y que trata de forzar, utilizando el factor comercial, porque no solo nos afecta a México, sino hemos visto que afecta a otras naciones también. Entonces, en ese sentido, nosotros en el sector empresarial tenemos que estar muy conscientes de que el hilo se rompe por lo más delgado. Y si lo más delgado para el señor Trump es defender la parte migratoria, defender el tema del acceso de productos ilícitos a su país, pues nosotros como el sector empresarial tenemos que estar muy atentos, porque también tenemos herramientas que podemos utilizar con nuestras contrapartes, con los importadores norteamericanos, porque al final del día el negocio del comercio ha sido total. Ha sido un gran negocio, un tratado de libre comercio con la Unión Mexicana, con la Unión Americana, y hoy día ese gran negocio es ponerlo sobre la mesa, nuestros representantes importadores del lado americano, tener la certeza de que ese negocio va a continuar, y va a continuar el crecimiento económico de los Estados Unidos y de México. Y bueno, hay buenos datos económicos de Estados Unidos, ¿no? Que se acaban de reportar precisamente. Sofía. A ver, me parece muy importante lo que estaba diciendo Gerardo. Es vital entender que este es un tema además geopolítico. O sea, pareciera que es del orden comercial, pareciera que solamente es un tema político doméstico en Estados Unidos hablar de migración, y sí, ciertamente hay que cumplir las promesas de campaña, pero creo que no podemos olvidar la posición relativa tanto de México como de Canadá, que eso al final del día da canicas muy importantes, no tal vez para poder regresar al señor Trump a sus carriles de diplomacia por un lado, migración por otro lado, comercio por otro lado, eso no va a ocurrir. Sin embargo, un poco retomando lo que decía Enrique, creo que en este nuevo orden mundial, en estos nuevos riesgos globales, lo que tenemos que identificar desde México es cuáles son estas canicas, más allá de lo doméstico, por supuesto Estado de Derecho, por supuesto seguridad, esfuerzos, colaboración para interrumpir el tránsito de fentanilo, pidiendo además a cambio cosas, que se frene el tráfico de armas y mayores, digamos, no trabas, pero mayores registros para la venta de armas en Estados Unidos y demás, pero pues sin acabar de desconocer que tanto la migración como el narcotráfico son fenómenos del hemisferio, si no es que del mundo entero. Y en ese sentido, pues yo creo que el señor Trump es una persona sumamente pragmática que estará dispuesta a negociar, insisto, mezclando todos los carriles. Y desde el sector privado, me parece que Gerardo tiene toda la razón, necesitamos no solamente ponernos de acuerdo en México, sector privado y gobierno, sino sector privado en las cadenas de suministro, porque pues, esta compenetración de integración vertical lleva 30, 40 años. Claro, ¿no? claro. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, amables oyentes, 6 de la mañana con 33 minutos. La incidencia de China en este escenario mundial, y por supuesto nosotros hemos traído lo que corresponde al extracto que CNN ha publicado sobre criterios y comentarios a nivel mundial, amables oyentes de Stereo Noticias. El día de hoy, amables oyentes, vamos a tener una importante entrevista al doctor Jorge Sánchez Armijos, candidato asambleísta nacional por Izquierda Democrática, listas 12. Es un orense que, por supuesto, a partir de las 7 de la mañana estaremos en diálogo importante con un personaje que tiene la provincia de El Oro, asimismo un experimentado ya en la política de Machala, la provincia del Oro y del Ecuador, hoy como candidato a asambleísta nacional por Izquierda Democrática. Eso será a partir de las 7 de la mañana. Amables oyentes de Stereo Noticias, nos vamos a una pausa y volvemos con más de lo relacionado a la información. Esto es Machala FM 104.7, el dial de la información. Stereo Noticias, las noticias tal y como son. RM, una radio hecha por ti, va contigo y te escucha.
97 FM, Machala Radio. En Machala FM, inicio de espacio publicitario. Disfruta los mejores partidos del fútbol en HD y sin interrupciones con tu nuevo plan de Internet Extreme. Sí, contrata ahora tu plan de Internet Extreme y recibe los mejores beneficios. Conexión de máxima velocidad, mayor cantidad de megas para navegar y todos los partidos de la Liga Pro Ecuabet en exclusiva por la señal de Zapping. Cámbiate al Internet que te incluye el fútbol. Cámbiate Extreme, un mundo de posibilidades. Extreme es marca registrada. Aplican restricciones. En Machala FM, fin de espacio publicitario. Sonido moderno, mejores programas. Machala FM Estéreo, la radio de la ciudad. Máxima calidad en sonido. Machala FM Estéreo 104.7 MHz. Machala FM Estéreo, la radio de la ciudad. Estéreo Noticias, cubriendo la información más cerca de los hechos. A las 6 de la mañana, amables oyentes, 6 de la mañana con 37 minutos. Saludamos a César Alvear, que está en sintonía de Machala FM en el dial 104.7. Asimismo, Mauricio Bustos, el popular JP, en sintonía de Machala FM. 6 de la mañana con 37 minutos. Saludamos al doble cantón de Arenillas, al doctor Robinson Torres Jaramillo. También está Dani Loaiza en sintonía de Machala FM. Un saludo importante a todos los amables oyentes de la provincia de El Oro, del norte de Loja, donde nos escuchan en el dial 104.7. Asimismo, en el sur de Azuay, sur de Cañar, sur del Guayas. Oiga, en Santa Isabel, nítida señal de Machala FM. Nos enteramos este fin de semana, oiga, que en Santa Rosa, en el GAT municipal del Cantón Santa Rosa, cuando ha habido una sustracción de una nevera en una oficina de los concejales, se la han llevado en medianoche, a las 10 de la noche, una ex concejal se la ha llevado a su casa. Nos ampliaron el detalle y nos van a dar la hora exacta. Dice entre 10 a 11 de la noche se la llevaron. Hay unas cámaras que la han filmado. Y asimismo ya no es concejal. Eso quedó ya como un bien activo fijo de la sala de concejales. Pero a medianoche se la han sacado esta nevera. Más detalles próximamente, amables oyentes. 3 personas se han llevado: la ex concejala, el esposo y un hermano. Bueno, más adelante vamos a ampliar el detalle. Así que a los amables oyentes, quienes conocen, porque hay un guardia que ha visto y le ha filmado también. Bueno, 6 de la mañana, amables oyentes, ya 6 de la mañana con 39 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Saludamos a José Alfonso Espinosa Rivas, que está en sintonía. Carlitos Humberto Bustamante Márquez, gracias por estar siempre en sintonía. Oye, Carlitos, no le hemos visto tiempo a Carlitos Bustamante, un compañero en formación académica. Siempre lo recordamos, caramba, qué calidad de persona. Carlitos, un abrazo fraterno para usted, su distinguida familia, por el bien de Pasaje, el benemérito Cuerpo de Bomberos y también como profesional. Seguimos informando, amables oyentes, nos vamos al ámbito nacional. Oiga, también está Carlitos Pardo en sintonía. Está Carlitos Pardo, un gran amigo que siempre hemos considerado. Ahí está Johnny Pérez Bravo. Oiga, Johnny Pérez está en Londres. Tuvimos la oportunidad de conversar con Johnny Bravo Pérez y nos hacía un remember de cómo estuvo en Europa
luego su travesía, luego a Londres. Y hablábamos de Piccadilly Circus, de aquellas avenidas y calles hermosas que tiene Londres. Bueno, le deseamos éxitos. También es colaborador directo de Cosmorama Deportivo. Reinaldo Toledo también está en sintonía de Machala FM, nos ha puesto un pulgar arriba. El profesor Pablo Amaya Torres también está en sintonía de Machala FM en la capital de la República. Ahí está el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, Núcleo El Oro, que nos retransmite. Saludamos a todos los integrantes, aquellos jugadores, deportistas, atletas del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Ahí está César Alveare, un distinguido amigo y más que todo un verdadero padre de familia. Lo recordamos mucho, mucho. Cuando también estábamos laborando en el GAT municipal, un compañero una vez tuvo una desesperación. Pero ante todo en la vida hay que tener calma, hay que tener fe y sobre todo paciencia. Un abrazo, César, siempre nos recordamos a usted, a su distinguida familia, a sus parientes y también a sus familiares políticos. Así es, 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos al ámbito nacional de inmediatamente. Vamos a recoger la información que nos trae desde la capital de la República. Primicias, el periodismo comprometido, que como siempre trae nuevas publicaciones. En este caso, 7 contratos de generación terrestre para enfrentar los cortes de energía han tenido problemas y demoras. Esto es referente a lo que corresponde a las publicaciones de el CERCOP. Oiga, saludamos aquí a nuestro amigo Beto Saavedra, Wilson, el Beto Saavedra, que siempre está atento en sintonía de 104.7. A ver, Betito, si en cualquier momento nos vamos a Limón Playa. Siempre nos invita, por ahí dice que tiene una botellita, que ya está añejada esa botellita. Pero bueno, siempre nuestro atento saludo a Wilson Saavedra, a su distinguida esposa, ambos compañeros de aula del glorioso Zoila Ugarte de Landívar. Siempre buenos recuerdos. Así es. Nunca conocí, oiga, ese terreno de Limón Playa. Cualquier rato vamos por allá. 6 de la mañana con 42 minutos. Amables oyentes de Estéreo Noticias desde Machala FM, la primera radio en frecuencia modulada de la provincia de El Oro. Nos vamos a Quito. Han pasado más de un año desde que los primeros cortes de energía que tuvo que enfrentar el gobierno de Daniel Noboa, esto es entre el mes de octubre y diciembre de 2023. Desde entonces el Ejecutivo ha ofrecido contrataciones de emergencia que van a ayudar a evitar nuevos racionamientos, pero los procesos de contratación no han logrado concretarse. Ecuador vive acerca de una nueva temporada de posibles cortes de luz. La falta de lluvias generalmente causa problemas en los meses de marzo y abril, pero los problemas del déficit que aún se ha logrado solucionar a medias hasta ahora, y lo preocupante es lo que se incremente sobre todo cuando Colombia decidiera nuevamente restringir la venta de energía a Ecuador. Para prevenir estos cortes, el gobierno de Daniel Noboa optó por buscar solución en la crisis en la contratación de emergencia para adquirir o rentar generación eléctrica. Es por eso que desde junio del 2024 SELEC ha emitido resoluciones de emergencia para poder derivar 8 contratos que suman 829 millones de dólares. Le cuesta eso al país. Con los datos corresponde a la primera barcaza de generación eléctrica que está anclada en el Guayas, mientras que los 7 restantes son contratos por alquiler o compra de soluciones de generación térmica terrestre que se van a instalar en las diferentes centrales del país. El problema para el gobierno es que estos 7 contratos han presentado problemas. Un informe de SELEC sostiene que el corte de 18 de diciembre de 2024 tuvo acceso y revela que todas hubo demoras, es decir, que han tenido que aplicar multas a los contratistas por distintos tipos de
incumplimientos. El ministro de Energía ha revelado parte de esta información, pero a medias. La ministra encargada, Inés Manzano, confirmó que hay multas que son para Progen, que es uno de los contratistas, pero también ha evitado referirse a la mayoría de los otros en los detalles. Un periodo de información desde el pasado 27 de enero que han solucionado detalles de las demoras y multas en cada uno de los 7 contratos. Sin embargo, hasta el cierre de la información no hubo respuesta. En el mes de junio del 2024, el entonces gerente de SELEC, Fabián Calero, emitió la primera declaratoria de emergencia para contratación y que hagan frente a la crisis. Dicha declaración salieron 4 contratos, 3 de generación en tierra y 1 para la primera Barcázar. Esta es Car Power Ship. Entre estos 3 contratos de generación en tierra han registrado problemas de retrasos, algo que se ha hecho público por parte del mismo ministerio. Así que estas empresas adjudicadas con millonarios contratos, aunque sin mayores detalles en ninguna de estas partes. En caso de 2 contratos que están otorgados a la compañía estadounidense Power Industrial LLC, ambos que son en Quevedo y Salitral, registran demoras, y esto ha causado que, aunque los grupos de los técnicos ya deberían estar operando, hasta el momento no logran entrar en funcionamiento. El ministerio espera que estén en operación en el mes de marzo del 2025. SELEC aprobó en octubre del 2024 las extensiones de plazo para el contrato de Quevedo, que suman 35 días, según los documentos de dicha prórroga, que está aprobada después de que la compañía Progen fuera adjudicada y que sufre demoras por el huracán Milton. Esta es una huelga de los trabajadores portuarios en Estados Unidos, algo que la misma empresa lo hizo público. 6 de la mañana con 47 minutos. Hasta aquí la lectura de la noticia, amables oyentes. Pero queremos hacer un análisis como siempre, al finalizar de este detalle. Nosotros habíamos manifestado aquí el año anterior que los procesos de contratación pública, ya sea por un bien, ya sea por un servicio o por una obra, y aquí se está conjugando todo eso, no solamente es un servicio, también hay bienes que se contratan, a pesar de que los términos de referencia de los contratos dicen energía generada para Ecuador es lo que se paga, lo que se consume. Pero las instalaciones, unas que son por tierra y otras que son como Barcázar, por tierra, pues obviamente hay que adquirir bienes para que sean parte de una estructura. Es decir, no es que vienen, se instalan y ya está. Hay, inclusive, no hemos visto los términos de referencia, pero la opinión pública y más que todo el sentido común de las contrataciones, en la que algo más o menos conocemos, tiene que ver con la instalación. Por más instalación que sea, hay que comprar o adquirir un contrato para poder acoplar estos servicios, o en este caso lo que corresponde a la generación eléctrica, tanto en Salitral como también en Quevedo. Estos contratos para la generación de energía, que son servicios específicamente, pero también hay bienes que adquirir, y es un proceso porque son regulados por la contratación pública. Sin embargo, SELEC, mediante resolución administrativa tipificada en la misma ley y el reglamento de contratación pública, permite que, mediante un decreto de emergencia o una resolución administrativa de emergencia, se puede contratar directamente, sin necesidad de una licitación internacional o de una puja o de una subasta inversa electrónica o como quiera llamarse el tipo de contratación. Pero igual tiene un proceso, un procedimiento, que es por emergencia, sí, pero no lo hace tan rápido. Tiene que hacer igualmente un procedimiento porque si no la Contraloría hace una observación total y absoluta. Hoy, Primicias está publicando que estos contratos lamentablemente no ejecutan o no están dando el servicio deseado. Estos contratos de generación, o sea, los que están en tierra, los que están son camiones que se acopla a un sistema y una construcción de base que se pone para enfrentar estos cortes de luz. Ya lo vamos a vivir en el 2025. Entonces aún no entran
a entregar el servicio por el cual fueron contratados. Cuando hay demora, cuando hay un contrato, perdón, uno siempre tiene que presentar las garantías de fiel cumplimiento. O si no, las garantías técnicas. Es decir, si yo me instalo con esta generación terrestre de energía, tengo que garantizar que los equipos que estoy utilizando son de primera mano. Eso se llama garantía técnica. Si yo vengo a contratar y me van a dar un anticipo por ese contrato, tengo que otorgar como contraparte una garantía de fiel cumplimiento o una garantía por el anticipo que recibo. Entonces, todo esto regula la contratación pública. Si no me cree a mí, puede ver en el reglamento, en la ley del CERCOP o el Servicio de Contratación Pública del Ecuador, que esto impulsa y regula, controla lo que es la adquisición de bienes, servicios u obras por parte del gobierno o de las empresas mixtas, inclusive de las APP, que son las alianzas públicas privadas. Pero más adelante vamos a hablar de ese detalle. Lamentablemente eso estamos viviendo, estos 7 contratos de generación eléctrica que son parte terrestre o en la parte tierra, se puede decir, está enfrentando problemas por el servicio. Una publicación que lo está haciendo el día de hoy, Primicias del Periodismo Comprometido de la capital de la República. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo, amables oyentes? 6 de la mañana con 51 minutos. Saludamos a los amigos que están en sintonía de Estéreo Noticias. Tenemos, ahí está César Alvear. Belleza, dice. A ustedes, porque si ustedes nos sintonizan día a día, nosotros estamos para mejorar, como siempre. Así es, amables oyentes de Estéreo Noticias. Saludamos a Pilar Yamunaque, que también está en sintonía de Machala FM Estéreo desde la capital de los Orense, entregando la información para todo el sur del Ecuador en el dial 104.7, como también estamos en la www.machalafm.com, asimismo en diferentes medios de redes social. Así es, amables oyentes, cómo nos llegan los boletines de sicariato, de porcentajes de inseguridad. Vamos siempre a lo bueno. Vamos a la parte económica que tiene Ecuador y que nosotros somos parte también de la responsabilidad como medio de comunicación, dar a conocer diferentes aspectos en social, en cultural y también en la parte económica que vive el país y que los tenemos como ecuatorianos. Quito recauda más que Guayaquil, es la pregunta que se hacen. Sin embargo, hay 2 pequeños cantones amazónicos que tienen un top de recaudación. ¿Y por qué es este detalle? A continuación viene la información. Quito. La recaudación del impuesto en Ecuador llegó a la cifra récord de 20.131 millones de dólares en el año 2024. Una serie de cambios tributarios aprobados por el presidente Daniel Noboa. Entre las medidas que abonaron a esta alza en la recaudación del servicio de rentas internas está, por ejemplo, la remisión tributaria y el incremento del valor agregado del 12 al 15%, la creación de nuevas contribuciones para las empresas, para los bancos y cooperativas de ahorro y crédito y un mecanismo de adelanto al pago del impuesto a la renta, reconocido como autorretenciones. En este detalle, la recaudación del año 2024 creció un 15.5% en comparación del año 2023. Pero ¿cuáles fueron las ciudades que más contribuyeron con impuestos a las arcas fiscales en el año de mayor presión tributaria? Históricamente Quito, que es la capital de la República, seguida por Guayaquil y Cuenca en ese orden. Las demás ciudades son de la población que son más que aportan según la recaudación de impuestos en todo el Ecuador. Así lo explica el economista y rector del Tecnológico Universitario Jorge Calderón. En las principales ciudades del país tienen la mayor cantidad de negocios formales y personas naturales
que declaran impuestos, así lo explica Calderón. Juntas las tres aportaron un 79% del impuesto en el año 2024. El cantón con mayor recaudación es Quito y Guayaquil y Cuenca, 3 cantones de las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. Lo sigue el Pangui, Durán, Rumiñahui, Ambato, Machala, San Borondón y Yanzasa. Calderón explica que en Quito, por ser la capital de la República, tiene grandes empresas que declaran sus impuestos. Ahí, entre ellas también están las petroleras, empresas telefónicas y otras firmas multinacionales. En cambio, Guayaquil tiene más dinamismo en la actividad económica del rubro comercial, es donde hay la alta cantidad de empresas, lo sostiene Calderón. Aunque Quito pagó más impuestos que Guayaquil el año 2024, en esta última ciudad se reporta mayor incremento en recaudación frente al año 2023. La recaudación de impuestos de la capital del país creció un 16,3% el año 2024, mientras que Guayaquil creció un 18%. En cambio, la recaudación de impuestos en Cuenca, que fue en el tercer lugar, tuvo un incremento más moderado que Quito y Guayaquil. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. José Luis, si abrimos la puerta, por favor, 6 de la mañana con 56 minutos. Ya tenemos a nuestro invitado, que en buena hora, muy cumplido y ante todo muy eficaz en los compromisos radiofónicos que tenemos. En el año 2024, la ciudad del Austro, es decir, Cuenca, reportó un impuesto de 888.3 millones de dólares en crecimiento frente a un 7%. Cuenca es la ciudad con más larga tradición en manufactura y también tiene un funcionamiento de grandes fábricas de electrodomésticos, cerámicas, neumáticos, cristales, entre otros. 6 de la mañana con 57 minutos, amables oyentes de Estéreo Noticias. Seguimos informando a nivel nacional. Asimismo, tenemos más detalles, nos dice Primicias, donde el sector de la manufactura en Ecuador tiene el más ventas en el año 2024 según los apagones industriales, a pesar que tuvieron 24 horas en algunos casos que impuso el actual gobierno. Pero Calderón menciona que el incremento de recaudación en Ecuador no obedece a un mayor dinamismo, más bien sostiene que son los tributos que aumentaron la carga impositiva de los ciudadanos y también a las empresas. Son las 6 de la mañana con 57 minutos, amables oyentes. La recaudación no sería tan alta, además, si quitamos los 3 puntos del aumento del IVA del actual gobierno, donde la recaudación de este impuesto en el 2024 hubiera sido menor. Esto sería unos 39 millones de dólares frente al año 2023. 6 de la mañana con 58 minutos. En lo que corresponde a las pequeñas ciudades mineras que entran al top. Según Calderón explica que los cambios tributarios enfocados a ciertos tipos de empresas, también hubieron cantones pequeños con un crecimiento frente al año 2023. Por ejemplo, en el año 2024 el gobierno de Noboa aprobó la creación de un nuevo impuesto para empresas que tuvieron utilidades como la contribución temporal de seguridad, que en medio de la grave crisis de seguridad que vive el país, la tarifa fue fijada a un 3,25% sobre las utilidades reportadas en el año 2022. Esto sostiene también que es un nuevo impuesto que provoca 2 únicas empresas que hacen minería a gran escala que paguen más impuestos en el año 2024. Esas 2 grandes minerías que están ubicadas en Yanzasa y el Pangui, 2 pequeños cantones en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, que hicieron un espacio en el top 10 en ciudades que pagan más impuestos. 6 de la mañana con 59 minutos, amables oyentes. Por lo menos algo que incrementa, que favorece al Ecuador, pero en la parte económica, como siempre sostenemos aquí, como comentario, como criterio, si hubieran políticas públicas relacionadas a la parte económica, a pesar que la política no se lleva con la parte económica en Ecuador, hubiéramos tenido otros resultados. Vamos inmediatamente a un corte, amables oyentes, y ya tenemos lo que corresponde a la entrevista del día de hoy. Saludamos a Jorgito Sánchez, a los tiempos vernos, pero vamos, amables oyentes, a un corte y volvemos con más Estéreo Noticias. Desde Machala se origina la señal para todo el sur del Ecuador en el dial 104.7 MHz.
Estéreo Noticias, marcando la diferencia. RM Radio, una radio hecha por ti. Va contigo y te escucha. Es para todos. RM Radio. 104.7 FM, Machala Radio. En Machala FM, inicio de espacio publicitario. Ponte pilas, el cambio se vive con Steven. Soy Steven Ordóñez y quiero decirte que no hay tiempo que perder. El futuro de nuestra provincia está en tus manos y con tu apoyo seguiremos trabajando por el desarrollo y la seguridad de nuestra provincia. Junto a Beatriz Martínez, el pensamiento y el sentimiento de la mujer orense. Manuel Tapia, un emprendedor que lleva el sabor del café al mundo. Dana Ponce, la voz de la juventud orense. Y Osmani Armijos, auténtico representante de los agricultores orenses. Impulsaremos la creación de la Ley de Seguridad Integral para la provincia de El Oro, para fortalecer la seguridad ciudadana mediante la coordinación interinstitucional y el uso de tecnología avanzada para la prevención y control del crimen. Recuerda, este 9 de febrero, para asambleístas provinciales, vota Todo Sur, lista 100. El cambio se vive, vota por Steven, Sur 100. Porque lo bueno debe continuar. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, elecciones generales 2025. Todos preferimos la ropa de Pasa. Por su calidad. Por sus diseños. Por sus colores. Por cambio de temporada en Pasa. Tus básicos favoritos tienen un precio irresistible. Llévatelos con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Encuentra lo que te encanta al mejor precio. Ya sabes, más que ropa, es tu esencia. Porque Pasa pone la calidad. El estilo lo pones tú. Pásalo bien. Aprovecha el 50% de descuento hasta el 9 de febrero. Te esperamos en nuestras tiendas y en la web pasa.es. Disfruta los mejores partidos del fútbol en HD y sin interrupciones con tu nuevo plan de Internet Extreme. Sí, contrata ahora tu plan de Internet Extreme y recibe los mejores beneficios. Conexión de máxima velocidad, mayor cantidad de megas para navegar y todos los partidos de la Liga Pro Ecuabet en exclusiva por la señal de Zapping. Cámbiate al Internet que te incluye el fútbol. Cámbiate a Extreme, un mundo de posibilidades. Extreme es marca registrada. Aplican restricciones. En Machala FM, fin de espacio publicitario. Sonido moderno. Mejores programas. Machala FM Estéreo, la radio de la ciudad. Máxima calidad en sonido. Machala FM Estéreo 104.7 MHz. Machala FM Estéreo, la radio de la ciudad. Estéreo Noticias, las noticias tal y como son. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Como hemos anunciado, amables oyentes de Estéreo Noticias, nosotros siempre preparados para entregarle información y lo hacemos de una manera versátil, lo hacemos de una manera muy interpretativa para los 14 cantones que tiene la provincia de El Oro, para las 50 parroquias rurales donde estamos conectados directamente con el dial 104.7. Asimismo, estamos en el sur de Azuay, sur de Cañar, sur del Guayas, inclusive en el norte de Loja, en Chaguarpamba, nítida señal de Estéreo Noticias. Y como nosotros habíamos manifestado al inicio de este programa, tenemos la participación de ilustres caballeros y más que todos que nos han hecho representar bien en su tiempo, y ahora tenemos nuevamente esta
oportunidad de que nos representen en uno de los poderes o de las funciones del Estado ecuatoriano, ahora como protagonista a nivel nacional. Para mí es un gusto darle la más cordial bienvenida al doctor Jorge Sánchez Armijos, que de muy tempranas horas en la mañana está aquí con nosotros. Y la verdad, Jorgito, un gusto verlo, como siempre, a buen estado de ánimo, como siempre positivo. Ese personaje que lo conocemos hace muchos años gracias a mis padres, cuando usted era docente en Huaquillas, y así el sinnúmero de actividades que Dios le ha dado, y luego la amistad con sus hijos, todos bien formados, educados, y eso nos hace, primero, el respeto, la consideración y estima, y ahora en este medio de comunicación que tengo la oportunidad de estar representando, en Estéreo Noticias, quiero darle la más cordial bienvenida y orgulloso de verlo, como siempre ha sido usted, Jorgito. Buenos días, bienvenido. Un saludo muy afectuoso a la ciudadanía de la provincia del Oro, que escucha esta importante señal de radio, tan importante para el Oro, para el país, como es Radio Machala, una radio que tiene tradición en Machala, desde don Severo García, luego el Severo García hijo, ahora sé que está Anita, y ya son 3 generaciones de esta radio. Y saber que podemos conversar, Pepe, podemos conversar y hacer reflexiones respecto al convivir nacional, a lo que está pasando, a la coyuntura actual, al proceso electoral, y entender que es un proceso electoral muy importante. Todo proceso electoral es demasiadamente importante para cualquier país, pero este en particular reviste unos niveles y unas aristas muy complicadas, porque estamos hablando de un país prácticamente quebrado en lo social, quebrado en lo económico y quebrado en lo moral. Usted dijo algo importante, Jorgito, y quiero partir de lo económico. Nosotros siempre sostenemos la parte política, la parte económica. A veces no se lleva bien en nuestro país. Nosotros como país hay políticas públicas que pocos gobiernos, o en este caso autoridades, conocen. Las políticas públicas con riesgo país que nos hace connotar a nivel internacional. La inversión pública, nuestro Producto Interno Bruto, Ecuador, comparado con Perú, comparado con Colombia, estamos muy bajos. La inversión extranjera no viene aquí como llega a Perú, como llega a Colombia. Y esto también que ha venido cambios de presidentes y políticas públicas que no son bien entendibles o tal vez no están bien sujetadas. Y allí cuando viene el gobierno, el ejecutivo con el legislativo que a veces no se conjuga bien y hay otros intereses. Jorgito, usted lo conocemos y sin otro ánimo, más vale de aplaudir a la gestión suya. Yo recuerdo cuando usted era diputado y en una reunión en Quito, el ex prefecto de El Oro, el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, a quien apreciamos, también estuvo el señor ex alcalde de Santa Rosa, el ingeniero Clemente Bravo, estuvo también el ex presidente de la República, que era en ese entonces ministro de Economía y Finanzas, y el señor Andretta, me parece que era de Guayaquil, El Oro, que obviamente por las situaciones geográficas, en este caso estudios dieron que sea en Santa Rosa y se hizo en Santa Rosa, pero usted fue parte fundamental allí, en ese acercamiento, en ese conversatorio, porque usted conocía. Es importante que la ciudadanía conozca que este proceso que usted estuvo allí como, en este caso, conocedor del ámbito legislativo, de la parte económica y financiera, porque no es tampoco decir se hizo y ya está, pero ese proceso que usted lo hizo, usted también protagonista también en el ámbito de Puerto Bolívar, en este caso de la ley que a nosotros ahora nos está conveniendo, nos está siendo útil, como es la infraestructura del puerto y los recursos. Pero Jorgito, nosotros nos sorprende en el ánimo positivo que venga usted a poner las manos por el Oro y por el país en el ámbito legislativo. La verdad que han habido muchos asambleístas, ahora son 5 en el Oro, que tal vez no han hecho lo que usted ha hecho cuando era diputado. Entonces, Jorgito, la verdad nos sorprende en bien y en positivo y aplaudimos que retoma usted a estas actividades, lo que muchos tal vez no han querido hacer. El Ecuador requiere, además de la inversión de parte de afuera, también requiere de la infraestructura, pero eso depende también del ámbito de los asambleístas. Muchos dicen, no es cuestión de los asambleístas, no es trabajo o función de los asambleístas. Sí, porque de ahí es la narrativa importante de la ley, de la legislación
y también de lo que corresponde a lo que es la fiscalización, porque la empresa privada también es parte importante del Ecuador, Jorgito. Mire, usted ha topado el tema económico. Vamos por el tema económico del país. Vamos por el tema económico del Ecuador. Yo digo, el Ecuador está con serios problemas, serios agrietamientos en su economía. Y eso se refleja en los niveles de pobreza. Hay 7 millones de ecuatorianos pobres. Eso se manifiesta en los niveles de inmigración, de ahora ya no a Estados Unidos, a otros países del mundo. Eso se refleja en la criminalidad en el Ecuador. Ejércitos de gente pobre metidos con el crimen organizado, obreros del crimen organizado. Eso se refleja en la deserción escolar. Eso se refleja en la falta de fuentes de trabajo. Y yo digo que hay un tema mucho más de fondo, que es el tema político. O sea, el tema político no arreglado genera un tema económico. Correcto. Porque si usted no tiene estabilidad en el campo político, están colapsadas las instituciones del Estado. Usted ve que todos los días tenemos una polarización en algunas instituciones. Consejo de Participación Ciudadana, perdóneme, una institución de conflictos. Así es. Se le quitó la facultad a la Asamblea Nacional de elegir autoridades para pasar al Consejo de Participación Ciudadana, que son elegidos por votación directa, universal y secreta, pero con un condicionamiento, que no sean aupados por ningún partido político. Y ves que en este momento están sacando a 4 miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana. Y mañana pasado tendremos la película al revés. Y durante todos estos años hemos tenido un grupo en el poder y el grupo en minoría. Luego cambia. En el Consejo de la Justicia igual. Una Corte Nacional de Justicia que no garantiza seguridad jurídica al Ecuador. Entonces, si usted suma todos estos factores políticos, da como consecuencia que tenemos una desinstitución en el Ecuador, que tenemos instituciones que no son sólidas, que no representan realmente la garantía del derecho en el Ecuador. Correcto. Que los ecuatorianos nos sentimos protegidos en el Ecuador y que no, definitivamente no va a pasar nada si no arreglamos el tema político. De tal manera que presidente que vaya, que no entienda que tiene que arreglar el tema político, presidente que está condenado a fracasar. Y cuando fracasa el presidente, fracasa el Ecuador. Los ecuatorianos, al presidente que llegue, tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyarlo para que gane, para que triunfe, porque cuando triunfa el presidente, triunfa el Ecuador. Correcto. Pero eso significa que hay que entrar a profundas reformas estructurales de la Constitución de la República del Ecuador. No podemos quedarnos con la Constitución así como está. Hay temas como los organismos que yo les digo en este momento, que se los puede cambiar en la Constitución de la República vía Congreso Nacional, obviamente con informe de la Corte Constitucional, y luego de que sean aprobadas las reformas con una mayoría calificada, ¿no es cierto?, de los tercera parte, ir a una consulta popular y pasa al registro oficial. Correcto. Pero volvemos a darle estabilidad al país y volvemos a darle gobernabilidad al presidente. Usted tiene un régimen hiperpresidencialista en el Ecuador, porque el presidente tiene facultad del veto, una facultad muy amplia en el veto, tiene solamente, única y exclusivamente la facultad de presentar proyectos de carácter económico, el presidente de la República. Así es. Tiene la capacidad de presentar ternas en algunos organismos de control, y ese hiperpresidencialismo se choca también con la radicalización de ciertas fuerzas políticas. Entonces, la convivencia democrática implica que significa también el mirar el interés nacional, implica el tener límites en la lucha política. Tiene que haber límites. No puede ser que aquí sálvese el que pueda. Aquí estamos declarando una guerra entre partidos políticos, entre fuerzas políticas. La guerra no es entre fuerzas políticas, ahí hay la discusión, el debate político. Lo que tiene que haber la lucha es contra la pobreza, y ahí tienen que unirse los ecuatorianos. Yo veo que con mucha angustia que el Ecuador, ya estamos a nivel de Haití, de Jamaica en cuanto a inversión privada. Son 350 millones en este año. Perdón, algo ridículo. Así es. Perú está creciendo 14.000 millones de dólares este año 2024.
llegó a 282 mil millones de dólares el Producto Interno Bruto del Perú, mientras nosotros estamos decreciendo a 1.5 por una serie de factores. Entonces, definitivamente, si aquí no logramos hacer reformas constitucionales y estabilizar la política en el país, no podemos llegar a otros pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que hay que hacer? Unir al Ecuador frente a un problema grave, que es la deuda externa. Correcto. Porque en este momento está muriéndose la gente en los hospitales por falta de medicamentos. Está muriéndose la gente de enfermos de los riñones, que tienen que hacerse procesos de diálisis por falta de pago a las empresas que hacen estos procesos. Está botándose a mucha gente, a mucha juventud, a los niveles de pobreza extrema y están compelidos a integrar las bandas criminales, porque el crimen organizado lo que hace justamente es recoger a esta gente pobre desesperada para incorporarla en sus actividades ilícitas. Y no hay otra manera que darle posibilidades a los ecuatorianos de tener posibilidades de trabajo. Si el presupuesto del Estado lo dedicamos a pagar la deuda, no hay plata para los hospitales, no hay plata para la inversión pública, no hay plata para hacer un hospital, no hay plata para hacer una escuela, no hay plata para hacer una carretera, no hay plata para hacer las obras en donde los obreros ecuatorianos, los trabajadores ecuatorianos tienen placitas de trabajo, y cuando hay, y usted, 4 o 5 mil millones de dólares que emplea el gobierno en hacer obras públicas, toda la cadena productiva se activa, y se activan el ciclo productivo de muchas empresas, porque hay demanda, porque hay plata. La gente no se da cuenta, perdónenme, y ciertos sectores de la derecha plutocrática de este país, plutocrática, porque también hay ideas buenas en la derecha, pero hay sectores plutocráticos extremos, irracionales, que creen que este mundo es para ellos y solamente para ellos, que no entienden que la desigualdad que estamos generando crea mayor problema a la economía, porque la desigualdad quita capacidad de compra a la gente pobre, a la gente de recursos, incluso a la clase media, le quita capacidad de compra, y en el momento que quita capacidad de compra, el sistema económico viene precisamente con problemas. Por eso que tenemos 1.5 a 2 de contracción económica. No vamos a crecer, vamos a decrecer. Decrecimos el año 2024, y este año esperemos que el nuevo presidente de la República, quien sea, nosotros tenemos a Carlos Rabascal, que es un buen ecuatoriano, ilustre ecuatoriano, que conoce el país, como candidato a la presidencia de la República. Pero cualquiera, gane Carlos o gane cualquiera, tiene la obligación política, cívica, de convocar a los ecuatorianos a un acuerdo nacional, no los acuerdos nacionales, esos que por marketing o por distraer de la atención de problemas centrales, hablan de diálogo nacional y pasan meses de mes. No, a ver, señores, pongámonos de acuerdo 2, 3, 4 puntos y vamos adelante. Y vamos adelante en problemas de envergadura, como es la pobreza. Cómo enfrentar la pobreza en el Ecuador, cómo enfrentar la falta de fuentes de trabajo, cómo enfrentar la inseguridad pública, cómo cambiar el sistema educativo ecuatoriano. Son 3, 4 puntos, que nos pongamos de acuerdo y que fijemos política de Estado en este país, como hacen otros países. ¿Por qué han crecido los países? ¿Por qué han superado los niveles económicos terribles que han tenido otros países? Están más peores dificultades que el Ecuador, pero lograron establecer política de Estado. ¿Cuál es la política de Estado y la política del gobierno? ¿Cuál es la diferencia entre política de Estado y el gobierno? La política del gobierno es la política de la coyuntura. Correcto. Que viene un gobierno y dice la educación tiene que ir por aquí. Viene en el tema de generación de trabajo, tiene que ir por aquí. El trabajo de la deuda externa tiene... No, la política de Estado, en cambio, es de que cambia el gobierno y la política se mantiene. Sí. Eso es lo que necesitamos en el es como los municipios, cuando los planes de desarrollo estratégico, los PDIOT, Plan de Ordenamiento y Desarrollo, lo que corresponde, que van, un alcalde cambia y no sigue la secuencia, o sea, no sigue el plan que está determinado en documentos. Me acuerdo que en el año 2003 fue los planes de desarrollo estratégico, los PDE, que se llamaban, y así no se cambian, por eso que cantones que no siguen, y alcaldes que tuvieron continuidad hicieron algo por lo menos en la infraestructura. Y hablando de infraestructura a nivel del Ecuador, por ejemplo, está bien la carretera, tenemos que hay sobreprecios, no, pero no hay el rubro de mantenimiento, porque una obra pública, un bien público, la carretera, y hablamos también de los aeropuertos que son concesionados, o las APP como Puerto Bolívar y los demás puertos de Manta, eso que genera, o que el gobierno construye carretera
con recursos, pero vienen y las concesionan y nosotros pagamos nuestras propias carreteras. Entonces, todo ese recurso, todo ese rubro económico que sí lo hay, sí lo mantenemos, pero lamentablemente por falta de política pública no tenemos ese direccionamiento. Más vale que nos dejen déficit y es común. Todo el mundo dice, tenemos déficit en salud, lo tenemos, lo sabemos. Tenemos déficit también en infraestructura y el oro que está rezagado, la misma historia de todos los días de la vía. Pero el recaudo, la recaudación del impuesto en 3 puntos que subimos del 12% a pagar el 15% quedó, pero ahora tener esa política de Estado, doctor Jorge Sánchez, para que el Ecuador reciba lo que se merece. Tenemos una productividad que por la inseguridad no podemos prosperar. Entonces sí es parte de una política pública. Desde la Asamblea Nacional tiene mucho que ver. Hay situaciones también de la Constitución de que, por ejemplo, las telefónicas, lo que corresponde a ingresos, las petroleras, que el mismo gobierno no controla, no solamente controla, sino ellos mismos son los que direccionan. Perú no lo hace así. El Perú, por ejemplo, las petroleras son aparte, el gobierno sí controla y dirige, pero en este caso la comercialización la hacen las empresas públicas. ¿Es efectivo las alianzas públicas privadas, doctor, para el Ecuador? ¿Beneficio o no beneficio? ¿Hasta qué punto es considerable mejoras para los ciudadanos? A ver, el tema de la alianza pública-privada que está establecida una ley muy especial en el Ecuador es viable en el país, pero es viable en tanto cuanto tengamos procedimientos transparentes, procedimientos honrados. Nosotros nos topamos con un gran fantasma en el Ecuador, que es la corrupción. Correcto. Con la corrupción se bajan procesos de asociación pública-privada. Con la corrupción se bajan procesos de inversión privada extranjera. Con la corrupción vemos que Zaruma, el subterráneo, el subsuelo de Zaruma está minado. Y ha habido desgracias. Usted sabe lo que significa Zaruma, los socavones. Esa es la corrupción, porque leyes sí existen. Pero existen funcionarios corruptos que son alimentados justamente por gente deshonesta, que hacemos una minería irresponsable. Hay mineros sumamente responsables con el medio ambiente y con el tema laboral, pero hay otros mineros que no. De tal manera que en el tema de la corrupción nos topamos con esta pared que es realmente enorme, detenimiento para el desarrollo nacional, y que tenemos que vencerla, y vencerla en tanto cuanto podamos también purgar jueces y fiscales. Porque no hay como seguir en un Ecuador en donde la justicia no es justicia. Pues. Correcto. La justicia es simple y llanamente una palabra muy lejana en el Ecuador. La gente que paga y va a las cárceles es la gente pobre, la gente que se robó una bicicleta vieja, la gente que se robó a lo mejor una gallina, esa es la gente que va a la cárcel. La gente que de copete, la gente de plata, simple y llanamente tiene plata y hay. No estoy hablando de todo, por favor, quiero ahí que quede muy claro. Mi respeto para la función judicial, pero no para los jueces y fiscales corruptos, no, para ellos no. Para ellos tiene que haber purga, y la purga tiene que hacerse con un llamamiento al Consejo de la Judicatura, al Parlamento, a la Asamblea Nacional, a que rindan cuentas por qué no se hace la evaluación jueces y fiscales. Y no es una evaluación de carácter administrativo, tiene que evaluarse el patrimonio de cada uno de ellos, y de sus ayudantes, y de sus familiares. Y ahí ubicaremos exactamente cuál es la gente que debe quedar en las cortes. Miren, caso metástasis, purga, plaga, jueces, fiscales, metidos en estos problemas. La Policía Nacional merece nuestro respaldo y nuestro respeto, pero no merecen nuestro respaldo y nuestro respeto los policías que delinquen, porque también hay policías que delinquen. Correcto. Entonces también ahí tiene que haber una purga, en el tema de lo que significa la Contraloría General del Estado. No puede ser que simple y llanamente no pasa nada en los organismos públicos, todo está bien santiguado al lleve, al robo. No, señor, eso tiene que cambiar, y va a cambiar cuando usted pueda tener voces fuertes, vibrantes, determinantes, de irreverencia, de reclamo, en la Asamblea Nacional, que llamen al Contralor permanentemente. A ver, señor Contralor, quiero informes respecto a tal o cual investigación de tantas y tantas instituciones de carácter público que deben rendir cuentas de sus actos.
y del uso de los recursos económicos. De tal manera que nos topamos con un serio problema en cuanto se refiere al desarrollo nacional, que es la corrupción, que hay que enfrentarla. Alguien decía en un debate que estuve en Guayaquil que hay que hacer cadena perpetua. Yo le decía y comentaba que en el abril del año pasado hicimos una consulta en el Ecuador y esa consulta determinó subir las penas y se subió las penas al doble. ¿Usted cree que ha bajado los niveles de criminalidad? Enero salieron 780 fallecimientos, asesinatos en el Ecuador. No, subiendo las penas no se arregla el problema. El problema va mucho más allá de tener penas a cadena perpetua. Va por el tema social también. Bukele en El Salvador, mano dura contra la delincuencia, pero también una mano de auxilio a la gente pobre. Correcto. Aquellos cinturones de pobreza, a darles escenarios deportivos, a darles espacios de cultura, a darles posibilidades de trabajo. A esos jóvenes de 16 años, 17 años, 18 años, que están en un nivel de pobreza extrema, pues son fácil presa de la delincuencia, del crimen organizado. Ahí tiene que estar un país, ahí tiene que estar un Ecuador, a través de su gobierno, creando una política pública preventiva al crimen. Y preventiva al crimen es sacar a esta gente, a estos jóvenes de su pobreza. Correcto, son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos. Hablando de estos detalles, nosotros siempre hablamos de las políticas públicas. Hay candidatos asambleístas aquí del Oro y asambleístas que ya fueron. Hablaban de políticas públicas, pero lo hablaban generalmente, no lo hablaban particularmente, y usted lo conoce. Antes de entrar al proyecto que usted tiene muy en cuenta a los jóvenes, porque le hemos leído su parte de lo que corresponde a su propuesta con los jóvenes, yo quiero recalcar aquí la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, algo que hace 2, 3 años muchos cogieron ese espiral o esa impresión de ese proyecto y le cambiaron de anillado nomás y de portada, pero hay que decirle a la provincia del Oro y el Ecuador entero, quienes nos escuchan, Radio Machala, quien fue el que organizó, creó, la hizo, la presentó aquí en el Ecuador, la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, que hoy muchos quieren disputarse, hablando de los gobiernos municipal con el gobierno provincial, pero la creación de esa fue pensando, usted como orense, usted como ecuatoriano, fue darle una solución a algo productivo de nuestro territorio, algo que nos pertenece, que fue la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, doctor. Bueno, esta ley, que fue producto de una iniciativa basada en la Constitución de la República del año 98. En ese tiempo regía la ley de la Constitución del 98. Pude darme cuenta que había una disposición para los recursos de los puertos y aeropuertos que decía: los recursos de los puertos y aeropuertos podrán ser invertidos en obras adyacentes a esos puertos y aeropuertos. Entonces, aquí está, dije, vamos en este marco de la Constitución implementando una ley para que recursos de la portuaria se queden en el Oro y se queden en Puerto Bolívar, para obras de infraestructura en Puerto Bolívar. Correcto. Todavía hay cinturones de miseria, usted examine el Guailá. Así es. Y le da pena, las ganas de llorar ver esa pobreza, cómo vive nuestra gente. No estamos reclamando que la delincuencia, no, es que tampoco estamos haciendo nada. Así es. Entonces, esa ley que permite al Consejo Provincial tener el 50% de los recursos y al municipio de Machala el 50% de recursos, en este momento le está dando 2.500 millones a cada una de las instituciones. Conozco que está haciendo el malecón de Puerto Bolívar, el municipio, y el Consejo Provincial va a hacer una planta de faenamiento, procesamiento de marisco para los pescadores. Pero se han hecho decenas de obras. Entiendo que desde hace 18 años que está en vigencia esa ley, que fue producto del trabajo de Jorge Sánchez, hay decenas de obras en Puerto Bolívar, pero falta muchísimo más. Y los alcaldes y los prefectos tienen que dar cuenta en qué han invertido esa plata. Correcto. Tiene que haber una rendición de cuentas exhaustivo y en detalle. Me voy a preocupar yo de que así sea. De tal manera de que podamos saber los orenses en qué se emplearon los recursos de la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar.
Si no hubiésemos hecho esta ley en este momento, Gilport se hubiese llevado toda la plata. Todo, correcto. Toda la plata. O sea, si se llevaba 5 millones más anuales, Gilport. Yo nunca estuve de acuerdo con la concesión de Portobelo, nunca. Porque había tanta liquidez en esa empresa, en la portuaria, que con un buen directorio, ejecutivo directorio, con una mentalidad empresarial, podía haber hecho mucho más adelantos en las instalaciones portuarias que la Gilport. Nunca estuve de acuerdo, pero imagínese usted, si no hubiésemos tenido la ley de desarrollo de Portobelo, 5 millones de dólares en este momento fueran más a las arcas de Gilport. Solo íbamos a ver nomás, a ver cómo se llevaba. Algo terrible. Pero bueno, a uno le satisface, Pepe Ali, le satisface el poder haber hecho algo positivo, no solamente en ese campo, hemos hecho otras leyes para beneficio del oro y del país. A nivel del país, yo fui creador de una ley que impidió que las petroleras nacionales y extranjeras reclamen el IVA, porque estos bonitos petroleros querían reclamar y hacían fila y estaban demandando al Estado ecuatoriano para que se les devuelva el IVA, diciendo que ellos procesaban el petróleo. Fue la voz de un orense, Jorge Sánchez, digo, un ratito señor, de 2003, enero de 2003, recién llegado al Congreso en mi segundo periódico, un ratito señor, esto no puede ser, y planteamos un proyecto para frenar esto, y se aprobó con la mayoría de votos. Solamente un partido no aprobó esta ley. Pero me acuerdo que había una presión enorme de las petroleras hacia los diputados, una presión enorme hacia la Comisión de Presupuesto que yo dirigía. En alguna ocasión llegó el señor René Ortiz, que fue ministro de Energía en 2 gobiernos, encabezando una lista de una lista de compañías petroleras, los directivos de compañías petroleras liderados por el señor ex ministro de Energía, René Ortiz. Yo decía, ¿cómo puede ser que un ecuatoriano defienda los intereses de una compañía y no defienda los intereses nacionales? Porque era claro, el petróleo no se lo procesa, el petróleo se lo extrae, punto. Ahí no hay procesamiento, ahí no hay transformación de materia prima, ahí no había que pagar el IVA, y querían que se les pague el IVA. Entonces, frente a eso, imagínense usted, logramos aprobar con todas las presiones que había. Usted sabe las presiones que hay cuando se trata de proyectos económicos que le quitan plata, y es para beneficio del Ecuador. Ahí nos mantuvimos con esa posición firme, determinante, y logramos aprobar una ley que defiende la soberanía petrolera. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la inversión privada. Inversión privada que pueda significar realmente generar trabajo, que pueda significar cumplir con todas las medidas ambientales del Ecuador, que pueda significar cumplir con todas las medidas laborales, con todos los beneficios laborales con los trabajadores ecuatorianos. Bienvenido a territorio ecuatoriano, bienvenido a territorio ecuatoriano. Y eso es lo que hicimos nosotros, defender el interés nacional. Correcto. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, amables oyentes, un importante conversatorio. Y la verdad, Jorgito, que nosotros conocemos parte. Recuerdo también algo cuando, bueno, el aeropuerto, ya lo dije, el aeropuerto de Santa Rosa, también la piscina semiolímpica para Santa Rosa, que también fue parte fundamental. Y eso y muchas otras obras que lo recordamos a usted. Y quiero hacer un remember, porque después viene la pregunta, a falta de líderes, usted retoma, porque usted conversa y ha conversado, que sus amigos, su familia dicen, pero Jorgito, está tranquilo, y vuelve a la palestra política. Pero vamos haciendo recuento, porque usted en cada cantón, hoy los cantones tienen, las parroquias rurales tienen un presupuesto, pero Jorgito, no pueden hacer porque no tiene el plan de desarrollo, no pueden ejecutar porque no hay un plan, una planificación, y viene el municipio o el consejo provincial y le dicen, hagamos un convenio tripartito, que sí lo puede hacer, la ley lo tipifica, la ley de contratación pública y su reglamento también, pero le quita protagonismo a las parroquias rurales. El Oro tiene 50 parroquias rurales, tiene un presupuesto más o menos 100, 120, 145 mil dólares, y estos se quedan rezagados. Pero vienen los municipios y el consejo provincial y se le lleva, ¿y quién contrata? El municipio o el consejo provincial, y las obras que le quitan el protagonismo y le quitan el recurso, y las juntas parroquiales se quedan brazos cruzados viendo nomás las obras que otros deciden qué hacer y otros deciden quién la hace. O sea, son cuestiones a veces que el COTAP, la Constitución lo tipifica, pero falta ese liderazgo, Jorgito. No sé si es conocimiento o voluntad, o en este caso así estamos sometidos los ecuatorianos cuando hay personas que quieren sacar ventaja con recursos de las
No juntas, no son juntas parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados parroquial, hablando de la provincia y del Ecuador. Mire, cuando analizamos el tema de los gobiernos descentralizados parroquiales, y yo tengo la satisfacción de haber servido en ese tiempo juntas parroquiales. Así es. Incrementamos el presupuesto cuando yo era presidente de la Comisión de Presupuesto. Así es. Enormemente, enormemente. Yo creo que todavía debe trabajarse muchísimo en el Ecuador respecto a la descentralización. La centralización es un mal, es un monstruo, que es un atentado al interés y al desarrollo de las provincias del Ecuador. Eso tiene que quedar clarito. Nosotros como provincia del Oro, y de lo que yo tengo estudios, ninguna provincia no es autosuficiente, son autosuficientes. Todas las provincias del país son autosuficientes, todas. El oro mucho más. Si el oro deja de producir la divisa que nosotros producimos con el banano, camarón, cacao, café, minería, se acaba la dolarización. Pero ¿qué tenemos en respuesta del gobierno central? No es el tema del centralismo solamente un tema de geográfico, es decir, está en Quito la decisión, no. Son 3 funcionarios los que tienen que tomar decisiones respecto a la plata nuestra. Pues. Así es. Son 3. Y examinen todo. En la pandemia, por eso en la pandemia, Pepe, que para mover todo el tema de auxilio medicamentoso a los hospitales públicos de en las provincias del país, estaba la orden del ministro. Y se moría nuestra gente. Correcto, así fue. Así fue. Así es, ¿no es cierto? Una universidad no puede crear una carrera. Necesita el consentimiento de Quito. Y usted examine todas las instituciones de la provincia del Oro. Necesitan consentimiento de Quito. O en otros casos de la zonal, pero más de Quito. En todos los temas, el tema de concesión minera. ¿Quién concesiona? 3, 4 personas en Quito. No es Quito, son 3, 4 personas que definen la suerte de todos los ecuatorianos. Entonces, yo sí creo que hay que unir fuerzas para hacer una auténtica descentralización. Ya basta del centralismo que nos agobia a las provincias pequeñas. Aquí nosotros consumimos cerveza, cola, ¿no es cierto? En forma masiva en el Oro, en todas las provincias. ¿Dónde van esos impuestos del IVA y el ICE? Impuestos a los consumos especiales, impuestos al valor agregado. A Quito. Van a Quito, a Guayaquil, donde están las fábricas. Pero aquí consumimos, pues. Aquí se generó el impuesto, se generó el consumo y aquí debe quedar esa plata. No queda. Entonces, hay que racionalizar este tema. En la Constitución del Ecuador existe una disposición con relación a la descentralización vinculada a las regiones. Crea 7 regiones en el país, crea parlamentos regionales, una autonomía en el carácter tributario, autonomía de carácter legislativo y autonomía de carácter administrativo. Yo personalmente no soy partidario de las regiones, a no ser que podamos establecer una estructura que permita tener equidad en cada región, entre provincias. Y no lo va a ver. Yo soy partidario de dar autonomía a las provincias. Las provincias, con sus estructuras, gobiernos seccionales, gobiernos GAD municipales, GAD parroquiales, y ahí vienen los GAD municipales que estamos hablando, y GAD provinciales, que tengan la autonomía suficiente y que tengamos aquí el mecanismo necesario que nos permita que los recursos que se generan en el oro queden para el oro, y los recursos que tengamos que transferir para seguridad nacional, para las tareas del gobierno central, para lo que significa política exterior, para lo que significa Fuerzas Armadas, y 2 o 3 tareas más, gobierno central, pero las provincias debemos tener la mayoría de competencias, Aquí se habla del Ecuador Estado federal, yo hablo del Ecuador Estado descentralizado, que las provincias tengan plena autonomía administrativa y tributaria. Correcto. Y que nuestros recursos se queden en la provincia del Oro. Venimos hablando hace tiempo, y vienen diciendo, hubo una ley de descentralización, y no pasa nada. Siguen 3, 4 caballeros en los diferentes ministerios haciendo y decidiendo por todos los orenses.
y por todos los ecuatorianos. Una vez el 10% del impuesto de la renta, cuando aquí habían bananeros, camaroneros, y el 10% del impuesto de la renta lo firmaba mediante documento que quede para el mismo cantón, para el mismo municipio, era el que regulaba y controlaba, pero eso quedó allí, o sea, no hubo me acuerdo que Santa Rosa sí lo ocupó, hicimos una reunión con los bananeros, con los cacauteros, con los camaroneros, pero no se siguió, o sea, no se continuó eso que obviamente quedaba para el mismo, en ese entonces municipio, ahora GAT municipal, se quedaba. Pero esa cuestión, ese tema de rentabilidad, que obviamente también parece, hay que llevarlo a la Asamblea para que sea tomado en cuenta, pues, Jorgito. Hay que cambiar la estructura tributaria en el Ecuador. Eso significa una auténtica descentralización. Eso significa cambio en la estructura de la Constitución de la República del Ecuador, porque el presidente es el máximo representante de los ecuatorianos y es quien ejecuta precisamente las labores en cuanto se refiere al presupuesto general del Estado, la plata que ingresa, la plata que egresa, y da cuentas necesarias a la Asamblea Nacional de su ejercicio. Entonces, este tema de la descentralización vinculado a tributos y vinculado a administración, no es posible que tengamos nosotros que pedir permiso para tal o cual acto administrativo. Usted va a la empresa eléctrica del Oro y tiene que pedir permiso a Guayaquil, pues. Así es. Ya no hay el gerente, ya no hay el directorio de la empresa eléctrica, tiene que pedir permiso a Guayaquil. ¿Qué se llama? Concentración en Guayaquil. Y el POA está allá, en POA está en Guayaquil. Y aquí tenemos que en el Oro y cada una de las provincias, esa es la lucha de los asambleístas. Por eso los asambleístas que vayan por el Oro y que vayan por todas las provincias, debemos conjugar un verbo muy importante que es conversar en forma fluida, permanente, horizontal y establecer estrategias a fin de lograr cambiar la Constitución de la República para permitir una verdadera autonomía. Ese es su criterio porque usted conoce, pero los asambleístas hemos tenido, y ahora son 5, bueno, hace rato son 5, lamentablemente no piensan así, solamente es para ellos o para su movimiento o su partido, y quedan limitados. Y a veces dicen, no son mis funciones, solamente soy legislar y fiscalizar, y nos dejan así muchos. Pero para cuando son campañas sí quieren estar. Entonces, lo que usted dice de la empresa eléctrica o la CENEL ahora, el POA lo hace Guayaquil. Aquí le mandan las necesidades y Guayaquil dice esto sí, esto no y esto sí. Cuando hay recursos, el recurso que generamos nosotros, los que pagamos, los que tenemos un medidor en cualquier bien, así sea alquilado el bien, tenemos el medidor, pero igual nosotros estamos pagando. Entonces, esa política pública que usted conoce y que lamentablemente nos han quedado debiendo, es bastante. Nosotros hemos hablado bastante, un poquito de historia y de lo relacionado a usted. Doctor, le hago una pregunta. ¿Qué le tomó o qué le nació para tomar la decisión y decir, vuelvo a la palestra política por la ID, la izquierda democrática? Usted no se ha cambiado, no ha venido camisetazo, usted se mantiene. Y recuerdo algo un tiempo atrás, cuando estuvimos con vuestro amigo en común, don Rodrigo Pineda Izquierdo, que en paz descanse, en un diciembre, una fiesta de nuestra emisora amiga, Comes Radio Superior. Usted me hizo conversar con el expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos, porque era menester, era necesidad ya involucrarse. Estamos con su hijo, Jorgito Junior, aquí tenemos un gran aprecio. Era retomar la juventud, que tome ese liderazgo, tome esa bandera. Pero ¿qué pasó en el Oro? Y a usted en esto lo motivó más a coger, decir, bueno, va Jorge Sánchez. ¿Qué lo tomó a tomar esa decisión? Y que yo lo veo muy personalmente, lo veo de buena manera, porque de ustedes aprendemos. Usted hizo una gran gestión y lo hemos visto en las parroquias rurales, en los cantones, allá en Quito lo hemos visto, con los amigos. Como le dije, el recordatorio que lo vimos cuando habló por el aeropuerto regional de Santa Rosa. Era el aeropuerto para el Oro, el aeropuerto para la región. Y usted lo nombró y lo dijo claramente cuando era diputado en la presidencia de la Comisión de Presupuesto, y el ministro de Economía y Finanzas, que era el señor Rafael Correa, después fue presidente y se dio esta obra. ¿Qué lo tomó Jorgito, esta decisión? Obviamente su familia lo apoya, y en gran parte, por no decir toda la provincia del Oro, también lo apoyamos, doctor. Pepe Ali, yo creo que el trabajo de la juventud merece tener también la fuerza de la experiencia. Correcto. Nos hemos dado cuenta que hay mucha vitalidad en la juventud, pero también hay bastantes errores en la juventud. Yo no quiero generalizar ni adjetivizar a nadie,
Pero sí creo que muchos sectores de la juventud nos está debiendo. Han hecho poder en este país. Nos están debiendo a la ciudadanía. Y que quienes tenemos una modesta experiencia en el campo político, en el campo público, no debemos dar la espalda a un país que está realmente en una situación de profunda crisis. No son palabras, Pepe Ali, es la realidad. Así es. Este país, si no metemos manos todos los ecuatorianos, nos vamos a arrepentir mañana. Hay gente que no se da cuenta, que tiene muchos recursos, gana mucho dinero y son medios trampositos, que mañana pasado no van a poder caminar libremente. Van a estar encerrados en sus 4 paredes, en sus tapias enormes, porque no van a poder salir, porque la delincuencia prácticamente en este momento se está saliendo de la mano del Estado. El crimen organizado tiene más recursos tecnológicos y económicos para hacer de la suya al propio Estado ecuatoriano. Entonces, frente a una situación y a un cuadro tan dantesco de lo que significa el Ecuador, no quiero realmente llegar a ser extremista y alarmista, pero de lo que se sabe, de lo que se conoce, realmente el tema es grave. 7 millones de ecuatorianos pobres, cuidado, estemos creando una bomba de tiempo terrible, imposible de manejarla en el futuro inmediato. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro. Y no solamente los que tenemos experiencia, sino ecuatorianos de bien. Hay gente que dice, no me meto a la política porque ahí están los ladrones. No me meto a la política porque ahí están los sinvergüenzas. Tienen mucha razón. Hay mucha sinvergüencería, hay mucha corrupción. Pero la gente de bien se queda a un lado, diciendo que con eso es el camino para solucionar los problemas. No, están haciendo lo contrario a lo que debe hacer. La gente tiene que entrar a la política, tiene que ideologizarse, tiene que politizarse, tiene que saber entender, tiene que conocer, estudiar. Y los jóvenes también. Y toda la gente, señora, por favor, salvemos al Ecuador, pensemos qué tenemos que hacer. Y ahora este domingo tenemos una responsabilidad enorme, que es ir a votar. Cuidado también, de nuevo, nos pongamos la soga al cuello, nosotros mismos los ecuatorianos. Perfecto, entonces es importante saber eso, porque siempre de la experiencia se aprende. Ahora como candidato usted tiene propuestas para los jóvenes, doctor, porque es importante sembrar, es la semilla a los jóvenes. Si no tenemos o no le levantamos ese espíritu a los jóvenes, y yo recuerdo, y siempre lo digo, un 22 de noviembre de 1968, los jóvenes fueron quienes dijeron al gobierno central, queremos universidad para el oro, porque antes no había universidad, aquí los que tenían dinero se iban a Guayaquil, Quito, Cuenca, y el que no. Y ese 22 de noviembre de 1968, que yo no nacía, pero siempre en la familia Maya, mis tíos, mis padres se sentaban ahí y hablaban de aquello, estaba Walter, Jaime, que tenían señales de ¿cómo se llama? Cuando enfrentaron con los militares, doña Berta tiene saque de gavilanes también, cuando conversaron, el ingeniero Montgomery Sánchez. Entonces, ese fue el resultado de una lucha de los jóvenes. Entonces, eso falta, ese despertar de los jóvenes. Hay un lema bonito de Montalvo, de los jóvenes, pero actualmente, doctor, ningún candidato ha venido a decir algo para los jóvenes, y usted lo está incluyendo en su plan de trabajo, doctor. Sí, hay un proyecto interesante, que es el proyecto orgánico de desarrollo económico juvenil, para posibilitar que los jóvenes en su primera tarea de emprendimiento, de gestión ya económica, si cabe el término empresarial pequeño, aquellos contratos que las empresas privadas contratan con el sector público, den oportunidad siquiera un 10% de esos contratos a los jóvenes del Ecuador. La cuantía mínima de $6.770.000 más o menos, que son contratos de adjudicación, ese 10% sea para gente joven. Estamos disponiendo ahí también reformas al código, a la ley de contratación pública, que posibilite incorporar a todos los que están en el RNN, que significa el Registro Nacional de Emprendedores, en el Registro Nacional de Proveedores del Ecuador. Bueno, hay una serie de reformas, y hay una reforma interesante, que es el tema, la flexibilización laboral. La flexibilización laboral por horas perdió en la consulta, pero perdió en la consulta porque en la hoja anexa,
no estaba clara el tema. Porque el empresario, cambiemos la palabra, empresario, que quiera burlarse de los derechos de los trabajadores, tenía el camino vía contratación por horas de reemplazar al trabajador estable y el trabajador estable perder su estabilidad. Con lo que estamos planteando es un límite de horas para los estudiantes. Para los estudiantes. Mire usted, hay tanta deserción en la universidad, jóvenes en los colegios nocturnos, ya son jóvenes que están en los colegios nocturnos porque trabajan en el día cuando tienen trabajo, pero posibilitarles que trabajen por horas, hasta máximo 5 horas, los jóvenes de los institutos superiores, que también tengan esa posibilidad, pero garantizando totalmente el derecho a los beneficios laborales, que significa los décimos correspondientes, que significa porcentaje de vacaciones y porcentaje de utilidades. Esa flexibilización laboral, que no es universal para todos, que solamente va a estar dedicada a los estudiantes del Ecuador, va a posibilitar realmente que muchachos jóvenes que en este momento salen de la universidad porque no tienen ni para los pasajes, correcto, así es, puedan continuar sus estudios. Así es, ¿no? Importante, doctor, la verdad, 7 de la mañana con 51 minutos. Hemos hablado ampliamente porque de ustedes aprendemos, doctor. De ustedes conocemos, aprendemos y vamos a ejecutar. Este trabajo obviamente es el apoyo de su familia y sus amigos, pero más que todo dar a conocer, entender a quienes escuchan las ondas hercianas de Machala FM que hay una opción. Una opción, como orense tenemos que apoyarlo porque es a nivel nacional, su conocimiento, su estatus da para aquello. Me resta decirle una vez más, doctor, que siga adelante, siga compartiendo estos conocimientos que a nosotros nos nutren. Y obviamente como orense queremos que un orense nos represente. Le deseamos éxitos de parte de esta empresa radial, de los directivos, de quienes laboramos, de la parte operativa, la parte ejecutiva, pero ante todo como orense siempre queremos eso, bienestar para los ecuatorianos, más aún que usted nos está representando. Lo dejo con las palabras finales, no sin antes decirle que el trabajo es duro, pero hay que darlo a conocer para que tenga el apoyo, doctor. Bueno, decirle a los orenses que hemos aceptado este nuevo desafío en la vida, en la última etapa de mi vida. Un desafío enormemente grande. Lo acepto sabiendo precisamente que es difícil el tema, sabiendo que voy a contar con el respaldo de una provincia, sabiendo que vamos a lograr cohesionar, yo sí tengo fe en cohesionar el equipo de asambleístas del Oro y podamos convertirnos en una voz fuerte, porque los gobiernos no entienden, así nomás. Así es. Hay que tener un gran nivel de representación, las provincias deben tener un gran nivel de representación. Y no es que solamente en el tema de que está llamado a hacer una ley o a fiscalizar, son tareas importantes, especialmente la tarea de fiscalizar, porque leyes hay bastante. Así es. Lo que hay no hay tarea oportuna y eficiente en fiscalización. Los asambleístas deben ser la voz de los que no tienen voz, la voz de la gente pobre, la voz de los sectores productivos de la provincia del Oro, la voz de los artesanos, de los agricultores, la voz de todo un pueblo. Entonces, no es que hay que fiscalizar, no. Es la voz de la provincia del Oro, allá en la Asamblea Nacional y en la ciudad de Quito, en la que debe retumbar el grito de que en el Oro hay gente rebelde, hay gente valiente, hay gente productiva y hay gente que merece, y esta provincia merece respeto de los poderes centrales. Muchas gracias a usted, Pepe. Un saludo, un reiterado saludo a los orenses y un pedido de que por favor vayamos el día domingo haciendo una profunda reflexión del que ir a votar no es un acto social, no es un acto deportivo, es un acto cívico. Y en el acto cívico lo más importante es que el corazón y el cerebro se combinen para tomar una buena decisión. Gracias, Pepe. A usted, bendiciones y éxitos. Con nosotros estuvo el doctor Jorge Sánchez Armijos. Una vez más, nosotros deseamos éxitos y siempre ese estrechón de mano, y gracias por darnos a los orenses la oportunidad de tener un representante en la Asamblea Nacional. Éxitos a usted y a la familia también, distinguidos amigos. Sigan a 7 de la mañana con 54 minutos en la parte final. Amables oyentes, saludamos a quienes han estado en sintonía. Gracias por esos mensajes.
La verdad que pocas veces hemos tenido la visita de personas que sí conocen de la administración, conocen de las políticas públicas, y lo hemos dicho aquí. De ellos aprendemos. Gracias al doctor Jorge Sánchez Armijos. 7 de la mañana con 55 minutos. Hablar de políticas públicas es saber hablar con quien no se entiende. Porque aquí han habido candidatos, y aquí hay inclusive asambleístas, que hablan nomás de dos cosas: fiscalizar, dice, y aprobar leyes, derogar, pero nada más. Se quedan de año en lo que corresponde en verdadera conocimiento de políticas públicas y lo que corresponde al régimen ecuatoriano. Este domingo no es, como lo dijo el doctor Jorge Sánchez, una obra social, es el futuro de nuestra patria ecuatoriana. Y nosotros queremos entender qué es lo que está pasando en Ecuador. Tenemos déficit eléctrico. Y ahora lo sacó primicias el día de hoy, que lo que han contratado para la generación eléctrica están en proceso de que todavía no cumplen con el producto que es el servicio o la energía eléctrica. Pero también la falta de políticas públicas serias, políticas públicas responsables de nuestro Ecuador nos tienen como estamos hasta ahora. Porque si la inversión privada es parte de un desarrollo económico del Ecuador o de cualquier país de Latinoamérica y del mundo, la empresa privada hay que darle la oportunidad. Pero lamentablemente aquí no tenemos esa predisposición. Cuando hablamos de infraestructura, no solamente carreteras, no solamente hablamos de aeropuertos, porque también son parte de una infraestructura de un país, pero también hablamos de la energía, que es una inversión que debe ser el gobierno, que a nosotros la energía nos las cobran, que muchos entendidos en la materia dicen que nos cobran a un costo muy barato, que tenemos un combustible que lo pagamos muy barato, pero lamentablemente el recurso poco que hay, lamentablemente se van donde no deben. Hay gobiernos autónomos descentralizados que tienen muchos recursos y lamentablemente no hacen nada en comparación de lo que vienen. Tienen más empleados, en gastos corrientes se le va todo ese presupuesto y no hay quien regule y controle eso. Entonces, amables oyentes, el día domingo hay que poner todo, un pensamiento, un criterio en nuestro Ecuador. Hay gente desesperada por el poder que te regalan todo en este tiempo de campaña. No es necesario regalar arroz, azúcar, pan con cola. No, señor. Hay que dar la doctrina, el conocimiento para que los jóvenes se ilustren y sepan cuál es el verdadero rol del ecuatoriano. Que estamos inseguros porque los sicarios o estos antisociales, que ahora hay que llamarlos GDO, están ganando terreno hace rato. Que no hay trabajo para los jóvenes hace rato, pero también es trabajo de nuestra familia cuidar y proteger a nuestros hijos. Que la red de corrupción es grande en el país, claro que también hay. Y del concepto que sacó Jorge Sánchez hoy, que muchos dicen, yo no me meto en la política porque es corrupta, o si te metes a la política eres corrupto. No, es que si ya estás ahí es el sistema que te hace corrupto. No, señor, el que no quiere no se mete allí. Pero hay que entender y comprender, porque el que no sabe va ciego, pues, y cualquier persona lo envuelve. Han llegado alcaldes que están observados y ya están, en este caso, notificados, que ya hicieron el análisis de la Contraloría y tienen problemas con la Contraloría. Y ellos no van a decir, es que yo no sabía. No tienen que decir, tienen que justificar. Hay alcaldes que de la noche a la mañana tienen más de 100, 200 terrenos en su cantón que han sido alcaldes. Eso también es parte de la corrupción, pues. Entonces, no es el medio, es el que quiere, se hace. Necesidad, todos tenemos necesidades, pero no por eso voy a robarle o asaltarlo al de la esquina. Todos tenemos necesidades, pero también tenemos un compromiso con la sociedad. Entonces nosotros todos los días tenemos llenos nuestro celular que nos llegan boletines de parte de estos actos delincuenciales. El mes de enero fue el peor mes
de los últimos años, de lo que corresponde al producto de los sicarios, o en este caso, los GDO. Pero tenemos que entender las políticas públicas, amables oyentes. Saber la inflación que vive el Ecuador, saber la correlación que tenemos del Producto Interno Bruto. Pongámonos a aprender un poquito, es tiempo de aprender, pero tengamos esa seriedad. Sabemos que aquí en el Ecuador ya no hay empresas extranjeras que quieren aprovechar o quieren invertir en nuestro Ecuador por un sinnúmero de cosas. Perú, a pesar de que hubo cambios de gobierno, presidentes destituidos, como lo vivió también Ecuador, pero no tiene tanta incidencia económica como lo tenemos nosotros. Y me gustó esta entrevista con el doctor Jorge Sánchez Armijo porque él también conoce bastante. Y entre los tres países, Colombia, Ecuador, Perú, nosotros estamos quedados en nuestro PIB. Tenemos la tasa de intereses más alta que los demás. Somos más productivos que Perú y Colombia, tenemos productividad en nuestra tierra, pero es el menos tomado en cuenta por los gobiernos. Y aquí también hubo la diferencia entre política pública o política del gobierno y políticas de Estado. Siempre aquí decimos, gobierno y Estado no son cosas iguales. El gobierno es uno y el Estado es otro. Pero si hubiera una política pública que vaya como hilo conductor de todos los presidentes que lleguen, la verdad sería fantástico. Pero este es el mal endémico como los municipios. Cuando hay un alcalde que hace un plan de desarrollo estratégico, un plan de ordenamiento territorial, lo hace, lo cumple, pero termina en mandato y viene otro alcalde y lo manda abajo ese PDIOT, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial se llama ahora. Antes se llamaba plan de desarrollo estratégico. Entonces, eso nos falta a los ecuatorianos. Y a la ciudadanía, capacitarnos un poquito más. Amables oyentes, como siempre agradecidos por la sintonía, son las 8 de la mañana con 2 minutos, José Luis no nos ha dicho nada, pero nos pasamos un poquito. Siempre con el ánimo de dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que nos beneficia. Y como ciudadanía nos beneficia aprender, conocer. Aprender y conocer y ejecutar. Amables oyentes, desde los micrófonos de Estéreo Noticias de Machala FM, su amigo y servidor José Ali Amaya Torres le dice muchas gracias, no sin antes desearle lo mejor de lo mejor en este nuevo inicio de semana, un nuevo día, un nuevo amanecer. Cuide a su familia, dele más amor a sus hijos y por supuesto entendimiento a los adolescentes. Cuide, vea con quién anda y por favor aprendamos cada día un poquito más de esta linda y hermosa tierra como es mi querida provincia de El Oro. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Muy buenos días a mi querida provincia del Oro. Muchas gracias. Radio Machala. Machala FM. Te acompaña La radio de la ciudad. donde vayas. Estéreo